Buenas noches, comunidad del Clan Nocturno. ¿Cómo están? Me llamo Guillermo, y lo que voy a contarles me pasó a mí y a mi hija Rosa, allá en Guadalajara. Todavía no sé bien si todo eso fue real o si mi cabeza empezó a jugarme malas pasadas por el miedo y la angustia, pero necesito compartirlo, porque desde ese día mi vida ya no fue la misma. Todo empezó en un día que parecía igual a cualquiera. Yo estaba en el mercado de Analco, vendiendo algunas cosas que podía, mientras Rosa estaba en casa, cerca de la plaza donde solía encontrarse con sus amigas después de la escuela. Tenía 15 años, una niña tranquila, pero en esa edad en la que quiere descubrir el mundo sola. Siempre la dejaba salir un poco porque sabía que quedarse encerrada no le hacía bien. Ese día, cuando el sol ya empezaba a bajar, estaba guardando las cosas para volver a casa y traté de llamarla, pero no pude. Al principio pensé que se le había acabado la batería o que estaba distraída. Pero las horas pasaron y ella no llegaba. Empecé a preocuparme. Mandé mensajes, intenté llamar otra vez, pero solo había silencio del otro lado. El corazón ya me oprimía. Los vecinos comentaban que la vieron salir en la mañana, ir a la escuela, pero nadie sabía decir a dónde había ido después. Cuando oscureció, salí a caminar por el barrio, llamando su nombre, preguntando a los vecinos si habían visto algo extraño. Algunos dijeron que vieron a una chica parecida cerca del parque, pero nada seguro. Llamé a la policía. Vinieron a registrar la desaparición. Hicieron preguntas, pidieron detalles, fueron a la escuela, hablaron con sus amigas. Todo se sentía más pesado. El aire de la ciudad parecía pesar más con mi ansiedad. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. No podía dormir bien. La casa se sentía vacía sin Rosa. Cada ruido hacía que mi corazón se acelerara. La policía continuó con las búsquedas. Los vecinos ayudaron, pero no apareció ninguna pista concreta. Me preguntaba si la habían llevado, si se había perdido, si tenía miedo y no podía regresar. El pensamiento de que algo malo le pasara me consumía. Trataba de mantener la calma, recordar los momentos buenos, pero la angustia dominaba. La rutina fue devorada por el miedo. En la noche me quedaba viendo por la ventana esperando verla llegar, cualquier señal de que estaba bien. Cuando pasaron 3 días y nada, sentí que el mundo se detenía para mí. La esperanza y la desesperación se mezclaban, y sentí que me quedaba sin fuerzas. Solo quería que mi hija regresara, aunque fuera para contarme qué había pasado. Esos días fueron como una pesadilla real, de esas que tratas de despertar y no puedes. Después de 3 días que parecieron una eternidad, Rosa regresó a casa. Aquella tarde, cuando escuché la puerta abrirse, mi cuerpo se congeló antes incluso de mirarla. Estaba ahí, igual que siempre, pero diferente, como si una parte de ella se hubiera quedado perdida en algún lugar. No dijo ni una palabra. Se quedó parada en la entrada, con los ojos grandes, sin brillo, como si estuviera viendo algo que solo ella podía percibir. Intenté preguntarle dónde había estado, qué había pasado, pero no obtuve respuesta. No tenía ningún rasguño, ninguna herida, nada que mostrara señal alguna de lo que había vivido fuera de ahí. Su silencio dolía más que cualquier grito. Ese vacío en sus ojos me consumía. Era como si el peso de los días que pasó lejos hubiera dejado una marca invisible, pero demasiado pesada para cargar. Avisé a la policía. Ellos vinieron, pero ella no dijo una palabra. Llevaron a Rosa a un hospital. Le hicieron varios exámenes, pero no había señal de ningún tipo de agresión, lesión, nada. Sin saber qué más hacer, regresamos a casa y el delegado encargado dijo que seguiría investigando, que llamaría si tenía novedades. Nunca llamó. La llevé a un psicólogo, esperando que pudiera ayudar a desatar ese nudo que parecía atrapado en su mente. Pero, incluso en las sesiones, Rosa seguía muda, inmóvil, mirando al vacío como si estuviera en otro lugar. El profesional decía que tal vez era un trauma profundo, algo que ella aún no estaba lista para compartir. Yo, sin embargo, sentía que no era solo eso.
Algo en la casa parecía haber cambiado junto con ella. La rutina se volvió pesada. Cada rincón de la casa parecía guardar un secreto. Veía a Rosa sentada en su cuarto, inmóvil, con el rostro perdido en la ventana, y tenía la impresión de que no estaba sola. A veces, al llegar del trabajo, veía su cuerpo encogido, y al intentar acercarme, sentía un escalofrío que me subía por la espalda, como si algo invisible estuviera ahí, cerca de ella, observando. Los vecinos comentaban que la habían visto caminando despacio por las calles, con la misma mirada distante, y platicaban entre ellos sobre lo diferente que parecía. Me culpaba por no haber podido protegerla, por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Mi preocupación crecía cada día, y con ella, un miedo silencioso que no podía explicar. Era como si ella hubiera regresado, pero una parte de ella se hubiera quedado atrapada en algo oscuro que no quería o no podía dejar atrás. Sentía que el peligro no había terminado y que su silencio ocultaba más de lo que ella misma sabía. Con el paso de los días después del regreso de Rosa, empecé a darme cuenta de que algo en la casa no estaba bien. Al principio pensé que era solo el peso del miedo y el cansancio apoderándose de mí. Pero los pasos, esos pasos que parecían venir de la nada, caminando por el pasillo o subiendo las escaleras cuando estaba solo, comenzaron a aparecer con frecuencia. Me levantaba para ver, pero no había nadie. Solo el silencio y el eco vacío. A veces, al acercarme a su cuarto, sentía un escalofrío que me subía desde la nuca hasta el pecho, como si alguien estuviera observando justo ahí, al lado de ella. Y fue entonces que empecé a ver la silueta. Nunca de frente, solo por el rabillo del ojo, una sombra oscura, indefinida, que desaparecía cuando intentaba mirarla directamente. Se quedaba ahí, casi pegada a Rosa, como si fuera parte de ella, o algo que no quería que yo notara. No quería creerlo, pero el miedo crecía y me hacía dudar de mi propia cordura. ¿Sería todo eso solo fruto del estrés, del trauma de perder a mi hija y del choque de verla regresar así? Intentaba convencerme de que era eso, pero el silencio pesado de ella, esa mirada perdida, sumados a esas señales extrañas, me hacían sentir cada vez más solo y vulnerable. La casa parecía tomar una atmósfera diferente, como si una sombra invisible se hubiera instalado entre nosotros. Los sonidos se intensificaban, pasos, crujidos, objetos que parecían cambiar de lugar. Cada ruido hacía que mi corazón se acelerara y me mantenía alerta, mirando a cada rincón, esperando algo que no sabía cómo explicar. Rosa seguía inmóvil, distante, como si estuviera en un lugar donde yo no podía alcanzarla. Sentía que esa presencia junto a ella no quería que me acercara más, y empezaba a tener miedo de enfrentar eso solo. La duda sobre qué era real y qué era solo mi cabeza me corroía. Sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía quién podría entender lo que estaba pasando. Incluso el psicólogo parecía impotente frente al silencio de ella y el misterio que comenzaba a invadir nuestra casa. Los días siguieron pasando, pero la sensación de que algo invisible estaba ahí no me abandonaba. La presencia que veía, que escuchaba en los pasos y sentía alrededor de Rosa, nunca se mostró claramente, pero tampoco desapareció por completo. Era como una sombra pegada a nosotros, un peso que cargábamos sin poder explicar. Intenté cambiar la rutina, mover las cosas en la casa, buscar ayuda espiritual, rezar como mi mamá me enseñó cuando era niño. Pero nada parecía funcionar. Rosa seguía siendo esa misma estatua viva, inmóvil y callada, mirando hacia lugares donde nadie más veía. Sentía que por más que quisiera, no podía protegerla de algo que yo mismo no podía entender. La policía nunca volvió a llamar. El psicólogo parecía cada vez más perdido frente al silencio de ella. Y yo, en medio de ese misterio, empecé a preguntarme si todo eso no estaba dentro de mi cabeza, si el miedo, la culpa y la tristeza no habían hecho que mi mente creara fantasmas para lidiar con el dolor, pero la sensación era demasiado fuerte para ignorarla. Algunas noches sentía el peso de la respiración en el cuarto, como si alguien estuviera ahí sin estar.
Otras veces veía un movimiento rápido por el rabillo del ojo, una silueta que desaparecía antes de que pudiera mirarla bien. ¿Era real? ¿O solo un reflejo de mi mente agotada? Hoy no sé qué decir. Rosa sigue aquí, pero no está. Está atrapada entre el silencio y el vacío que ni ella misma puede explicar. Y yo sigo viviendo con esa duda que no me deja dormir. Si lo que vimos y sentimos fue una señal de algo más allá, o solo el eco de un trauma que aún no ha cicatrizado. El miedo permanece, junto con la esperanza de que algún día ella regrese de verdad, pero hasta entonces solo quedan las sombras y los pasos en el silencio de la casa, recordándonos que algunas preguntas quizás nunca tengan respuesta. Hola, gente. Me llamo Rosario. No sé bien cómo empezó todo esto, pero sé que fue real. Creo que, si hay una forma correcta de comenzar, es hablando de mi papá. Se llama Arturo. Todos en el barrio lo conocen, no solo porque tiene un taller mecánico viejo cerca del mercado de la esquina, sino porque es de esas personas que ya no se ven, de esas que todavía creen que ser bueno vale la pena, de las que sonríen aunque la vida se les venga encima, de las que ayudan aunque tengan las cuentas vencidas. Desde que tengo memoria, he visto a mi papá abrir el taller antes de las 7, ponerse el mandil lleno de grasa y agacharse sobre carros viejos como si estuviera cuidando a sus propios hijos. Trataba a cada cliente como si fuera un amigo, aunque ya supiera que algunos iban a dejarle mal parado. Decía que no valía la pena enojarse, que un corazón ligero duerme mejor y que tal vez esa persona tenía necesidad. Siempre sentí una rabia callada en esas situaciones, pero él nunca dejaba espacio para el pleito. Respondía tranquilo, cambiaba el tema, hacía como que no notaba cuando algún empleado lo hacía tonto o cuando algún proveedor le daba menos por más. Mi mamá, Rita, tampoco era muy diferente. Tenía un pequeño restaurante al lado del taller. Hacía birria los domingos, tortas ahogadas entre semana y pozole cuando hacía frío. Los clientes llenaban el lugar a la hora de la comida porque además de que cocinaba rico, servía con ese cariño de señora de casa. Aún así, mucha gente pedía fiado y nunca regresaba a pagar. Ella, cansada, decía que lo entendía, que el país estaba difícil, que al menos habían comido bien. Y luego estaba yo, Rosario, la mayor de 3 hermanos, con 18 años encima y un nudo en la garganta. Veía todo lo que les pasaba a mis papás y sentía el estómago revuelto. Me daban ganas de gritar, de romper platos en el suelo, de ir puerta por puerta cobrando cada centavo. Pero no lo hacía. Me lo tragaba. Cada día más profundo. Ayudaba a mi mamá en el restaurante, cuidaba a mis hermanos, estudiaba en los ratos libres y mantenía esa indignación ruidosa guardada. Una vez, por ejemplo, uno de los ayudantes del taller desapareció con una caja de herramientas caras. Mi papá me contó con los ojos bajos que el muchacho había dicho que no sabía nada. También dijo que tal vez necesitaba el dinero. Esa noche no me aguanté y le pregunté por qué dejaba que todos lo pisotearan. Me miró con esa cara tranquila de siempre y me respondió que el mundo ya estaba lleno de gente mala, que alguien tenía que ser diferente. Pero yo ya estaba harta de ver cómo ese diferente siempre salía perdiendo. En los últimos meses, todo empeoró. El taller se fue quedando vacío. Los clientes ya casi no venían. Y los pocos que venían pagaban lo que querían. El restaurante igual. Llegaban, comían, decían que mañana regresaban a pagar y desaparecían. Mi mamá empezó a cocinar menos y mi papá tuvo que vender unas piezas del taller para cubrir la renta. Aún así, seguían con la misma sonrisa tranquila. Y eso me comía por dentro. Me quitaba el sueño, me dejaba mirando el techo en la noche, preguntándome por qué la gente buena siempre vivía sufriendo. Hasta que, una tarde, todo empezó a cambiar. Y sé que va a sonar raro. Sé que muchos aquí tal vez piensen que fue imaginación mía, exageración o cosas de una cabeza cansada, pero fue real. Estaba sola en la casa. Mis papás estaban en el restaurante, mis hermanos jugaban en la banqueta y yo lavaba los platos del almuerzo.
Me acuerdo que el sol pegaba fuerte en el patio y que la casa estaba caliente. En la radio sonaba una canción vieja que le gustaba a mi mamá. Fue entonces cuando tocaron la puerta. Pensé que era algún vecino o uno de esos clientes que a veces pasaban pidiendo un favor. Me sequé las manos, fui al portón y vi a un hombre parado ahí. No lo reconocí. Vestía de oscuro, con un sombrero grande que le cubría parte del rostro, y tenía una calma tan rara que no encajaba con el calor ni con el ruido del barrio. No sonrió, no habló fuerte. Solo me miró con un gesto que me heló por dentro y me dijo, con una voz baja y arrastrada, que sabía que mi familia estaba pasando por dificultades. No dije nada al principio, solo lo miré, tratando de entender cómo sabía. Él siguió, diciendo que no era justo lo que le hacían a mi papá, que daba tristeza ver a alguien tan bueno siendo tratado así. Y entonces me preguntó si yo quería cambiar eso, si de verdad quería que todo se arreglara, de una vez por todas. Dijo que solo tenía que aceptar, nada más. En ese momento, algo dentro de mí se revolvió. Todo el cansancio, toda la rabia guardada, toda la frustración que venía acumulando por años, me subió como náusea. No lo pensé mucho, solo le dije que sí, que eso estaría muy bien, que sí aceptaba. Porque ya era demasiado. Él me miró un rato más, como si estuviera revisándome por dentro. Luego se dio la vuelta y se fue sin decir otra palabra. Me quedé parada unos minutos, con un sabor raro en la boca. Pensé que había sido solo una plática rara, pero no lo fue. Después de ese día, las cosas empezaron a cambiar, de una forma que al principio parecía buena, pero pronto, muy pronto, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Y es ahí donde empieza la parte que nunca voy a poder olvidar. Al principio, todo parecía una señal de que las cosas por fin iban a mejorar, como si, de alguna forma, alguna fuerza del universo hubiera volteado a vernos. Mi papá empezó a recibir más carros en el taller, todos de gente nueva, con aspecto formal, que pagaba puntual e incluso dejaban propina. Mi mamá también vio cómo el restaurante se llenaba de una manera que no pasaba desde hacía meses. Gente de fuera del barrio, con traje, con vestidos, personas que ella nunca había visto antes, pero que elogiaban la comida y dejaban billetes doblados sobre la mesa. La casa, por fuera, seguía igual, pero por dentro había un silencio distinto, un tipo de quietud pesada, como si el aire se volviera más espeso. Empecé a notarlo en la cocina. Los cubiertos hacían más ruido al chocar con el plato. El refrigerador, que siempre tenía un zumbido constante, ahora se quedaba callado por horas. Hasta el sonido del agua en el fregadero parecía venir de dentro de la pared. Nadie más que yo parecía darse cuenta. Mis papás estaban demasiado ocupados con los negocios, que por fin iban para arriba. Mis hermanos estaban contentos con las mochilas nuevas y los tenis que empezaron a tener, pero yo solo sentía que algo había cambiado, no allá afuera, dentro de la casa. Una noche fui la última en dormirme. Estaba planchando ropa en la sala con la televisión encendida en volumen bajo. La luz parpadeaba de vez en cuando, pero no le di importancia. Cuando apagué la plancha y caminé por el pasillo rumbo al cuarto, escuché un chasquido detrás de mí. No era como que algo se hubiera caído, era más bien como si alguien hubiera pisado justo en el centro del piso, donde la madera vieja siempre rechinaba. Me di la vuelta, pero no había nadie. Eso me dio un escalofrío. Traté de convencerme de que era la casa, que ya estaba vieja, que a veces hacía ruidos. Entré al cuarto y cerré con seguro. Me acosté con los ojos abiertos por horas, esperando escuchar algo más, pero no. El silencio volvía a envolver todo, de esa forma extraña, espesa. Desde entonces, las noches cambiaron. Los ruidos se repetían, cada vez más claros. Pasos suaves en el pasillo, crujidos cerca de la puerta del cuarto. Un leve rasguño, como si alguien pasara las uñas por las paredes de la sala, pero siempre, cuando me armaba de valor para salir del cuarto y mirar, todo estaba en su lugar, nada fuera de lo normal, nada que pudiera probar. Una vez, mi hermanita, que dormía en el cuarto de al lado, me dijo que se había despertado a medianoche y había visto una cosa oscura
parada en la esquina del cuarto. Dijo que pensó que era el ropero, pero que sintió como si algo la estuviera mirando. Pensé que era solo una pesadilla. Le dije que a veces uno se despierta en la oscuridad y ve cosas que no están. Pero por dentro sentí un frío que no se iba, porque yo ya sabía que algo estaba ahí. Esa misma semana mi hermanito se enfermó. Empezó con fiebre baja y escalofríos, luego se puso apático, sin ganas de jugar ni de comer. Los doctores dijeron que era un virus de esos que circulan en verano, pero yo veía en sus ojos un miedo callado. Miraba hacia los rincones de la casa como si esperara que algo saliera de ahí. Y entonces llegó el olor. Un olor dulce y empalagoso empezó a aparecer en la casa. A veces salía de la cocina, a veces del pasillo, como si algo se hubiera podrido detrás de las paredes. Mis papás pensaban que era una tubería tapada, o tal vez algo caído detrás de la estufa. Pero yo sabía, ese olor no venía de nada normal. Empecé a recordar al hombre que se había parado en la puerta. La ropa oscura, su forma calmada de hablar, la propuesta extraña. Y mi respuesta, esa respuesta impulsiva, llena de rabia, que en el momento me pareció inocente. Ahora todo tomaba un peso diferente. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con pasillos interminables dentro de nuestra casa. Despertaba sudando, con el pecho apretado, sintiendo que algo seguía ahí conmigo, parado al lado de la cama, incluso después de abrir los ojos. Empecé a fijarme más en los nuevos clientes del restaurante. Algunos nunca decían nada. Se sentaban, comían, dejaban el dinero y se iban. Tenían los ojos apagados, los movimientos lentos, como si estuvieran imitando a alguien que ya no existía. Hubo una mujer que dejó caer una moneda al suelo. Cuando me agaché para recogerla, la miré a la cara y sentí que el tiempo se detenía. No parpadeaba, me miraba desde arriba, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Esa noche me quedé despierta hasta tarde. Vi a mi papá cerrar el taller y entrar cansado, como siempre. Me dijo que los negocios estaban mejorando, que las cuentas ya no estaban tan apretadas. Dijo que tal vez todo eso era una señal de que Dios nunca nos había abandonado. Y yo solo podía pensar que, si eso era una bendición, entonces había algo muy mal con lo que algunos llaman milagro. Y fue ahí cuando empecé a entender. El intercambio ya se había hecho, solo que todavía no sabía qué exactamente se había entregado a cambio. No pasó mucho tiempo antes de que todo lo que parecía un sueño empezara a mostrarse como una pesadilla disfrazada. Los días seguían con la misma rutina. Mi papá contento con el movimiento en el taller, mi mamá ocupada como nunca en el restaurante, y yo con una sensación constante de estar siendo observada. No era como cuando alguien te ve desde una ventana. Era una presencia silenciosa, parada en algún rincón de la casa, invisible, pero tan real como el aire que se respira. Estaba ahí, de día y sobre todo de noche, flotando sobre nosotros, y parecía que solo yo lo notaba. La temperatura dentro de la casa comenzó a cambiar. A veces, durante la madrugada, aún en pleno calor de abril, me despertaba temblando, con los dientes castañendo. Era un frío profundo que salía de las paredes, como si algo muerto se hubiera instalado ahí, absorbiendo el calor y dejando solo vacío. Mis hermanos empezaron a comportarse raro. La niña, que antes dormía toda la noche, ahora se despertaba gritando, diciendo que había alguien en el espejo del baño. Decía que la señora del reflejo le sonreía cuando ella estaba triste. Mi hermano menor volvió a hacerse pipí en la cama, y cuando mi mamá le preguntó qué le pasaba, él dijo que el señor negro se sentaba en la orilla de la cama y le hablaba en palabras que no entendía. Intenté contarle a mi mamá lo que sentía. Me escuchó con esa mirada de preocupación, pero luego me dijo que tal vez estaba cansada, que había estado estudiando y trabajando demasiado. Dijo que era estrés, que necesitaba dormir mejor. Mi papá también notó que andaba rara y comentó que me veía más callada. Quise decirles que algo andaba muy mal, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Cómo explicar algo que ni yo misma entendía? Hubo una noche en especial que nunca se me va a olvidar.
La casa estaba en silencio, mis papás ya dormidos, y yo me quedé en la cocina lavando los vasos del restaurante. La ventana daba al patio trasero. Cuando levanté la vista, vi algo ahí afuera. No sé describirlo con claridad. No era una persona común. Era una figura parada cerca del lavadero, envuelta en una oscuridad que no le pertenecía a esa noche. No se movía, solo estaba ahí, mirando hacia la ventana. Todo mi cuerpo se congeló. Parpadeé, apreté los ojos, intenté buscarle lógica, pero la figura seguía ahí. Cuando por fin pude moverme, apagué la luz de la cocina y corrí al cuarto. A la mañana siguiente, le dije a mi papá que alguien pudo haberse metido al patio. Me aseguró que no había señales de que alguien hubiera brincado la barda. Dijo que revisó todo y que tal vez lo había soñado, pero yo sabía lo que había visto, y lo que vi no era humano. Poco a poco, empecé a notar cambios en la casa, cosas pequeñas, pero que dolían como piquetes. Las plantas que mi mamá cuidaba comenzaron a secarse, aunque las regaba todos los días. La imagen de la Virgen de Guadalupe, colgada cerca de la puerta, se cayó 2 veces seguidas. El clavo estaba bien puesto. Nadie la había tocado. Las veladoras que mi mamá encendía cada semana en su altarcito se apagaban solas a la mitad, sin que hubiera viento. Una tarde, al regresar del restaurante, encontré a mi papá parado frente al taller, mirando hacia adentro con una expresión rara. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que había sentido un olor feo viniendo del interior, que olía como a animal muerto. Buscó por todos lados y no encontró nada. Más tarde, cuando entré con él, también lo olí. Era el mismo olor que a veces invadía la casa. Dulce, empalagoso, podrido. Ese mismo día, mi mamá tiró una charola con 3 platos llenos. Dijo que sintió como si alguien hubiera jalado el mantel. Juraba haber visto una sombra pasando detrás de mí, pero no quiso asustarme. Por primera vez, admitió que sentía la casa pesada, como si algo hubiera cambiado. Era como si esa cosa estuviera creciendo, ocupando espacio, alimentándose de nuestra rutina, de nuestro silencio, de esas pequeñas cosas que nos hacían humanos. La casa ya no era un refugio. Era un lugar donde el tiempo se arrastraba, donde las sonrisas se sentían falsas, donde cada paso era seguido por un eco que no venía del suelo. Yo empecé a sentirlo en el cuerpo, dolores en la espalda, en el cuello, migrañas constantes. El doctor dijo que era tensión, ansiedad, pero yo sabía que no. Era otra cosa, un peso, una presencia que se recostaba sobre mí durante el sueño y me dejaba el pecho apretado al despertar. Entonces, una noche, me desperté con un susurro. No sé de dónde venía, pero era claro, justo en mi oído. Era como si alguien estuviera acostado junto a mí, murmurando una oración antigua, en un idioma que no entendía. Volteé la cara y no había nadie, pero el aire estaba helado, inmóvil. Yo temblaba de pies a cabeza. Desde ese día, dejé de dormir bien. Empecé a dormir con la luz prendida, a quedarme despierta de noche y descansar durante el día. Mis papás lo notaron y me preguntaron si tenía algún problema. Les dije que era solo una mala racha, pero por dentro ya sabía. Sabía que lo que había aceptado aquella tarde había regresado a cobrar. Y lo peor era no saber cómo deshacer lo que había hecho, porque fuera lo que fuera, ya se había instalado, ya era parte de la casa, ya era parte de nosotros. Los días empezaron a arrastrarse como si el tiempo hubiera perdido la prisa. La casa se volvió más oscura, aunque las ventanas estuvieran abiertas. La luz del sol ya no iluminaba como antes. Parecía filtrada por una neblina invisible. Era como si lo que estaba ahí dentro estuviera alterando la manera en que el mundo se comportaba a nuestro alrededor. Mi mamá ya no cantaba en la cocina, pasaba el día mirando por la ventana con las manos juntas, como quien reza en silencio. Mi papá, que antes sonreía a todos, caminaba con los hombros caídos y los ojos hundidos. Los clientes seguían llegando, pero el brillo en los ojos de mis padres había desaparecido. Hasta los niños estaban diferentes. Mis hermanos empezaron a evitar los espejos, y la más pequeña se negaba a dormir sola.
Había noches en las que todos despertábamos al mismo tiempo, sin razón aparente. Era como si una presencia se moviera por la casa, despertándonos a cada uno con un toque invisible. Y el olor, ese olor dulce y podrido, ahora era constante. Estaba impregnado en la ropa, en los muebles, en la piel. Empecé a soñar con el hombre que apareció aquel día en la puerta. En todos mis sueños, él se quedaba parado mirándome, con ese mismo sombrero que le cubría parte del rostro. Nunca decía nada, solo miraba. A veces extendía la mano, otras veces simplemente desaparecía. Pero el sentimiento que me dejaba al despertar siempre era el mismo: culpa. Culpa por haber dicho que sí. Culpa por haber cambiado el sufrimiento por algo peor. En uno de esos sueños vi la casa por dentro, pero no era nuestra casa como es ahora. Era oscura, toda manchada con algo que parecía hollín. Las paredes latían como carne viva. Vi a mis padres sentados en la mesa, pero no tenían rostro. Los platos estaban vacíos y aún así comían con las manos masticando el vacío. Y entonces vi mi reflejo en el vidrio de la ventana, con los ojos negros, sin vida, como los clientes que empezaron a aparecer después del cambio. Desperté gritando, y al mirar alrededor, vi que todos los demás también estaban despiertos. Nadie decía nada. Solo se miraban, como si, de alguna forma, todos hubieran tenido el mismo sueño. Al día siguiente, empecé a revisar la casa. Necesitaba encontrar alguna explicación, algo que indicara qué estaba pasando. Revisé los cajones, el ático, hasta el fondo del taller. Fue ahí donde encontré algo. Entre las herramientas viejas, dentro de una caja de cartón olvidada, había un paño negro cuidadosamente enrollado. Dentro, una pequeña figura de barro oscuro, con ojos hechos de clavos y la boca cosida con hilo rojo. Nunca habíamos visto eso antes. No era de mi papá. No era de nadie en la casa. Parecía antiguo, gastado, y exhalaba el mismo olor que rondaba los cuartos. Lo toqué con cuidado, y en ese instante escuché pasos detrás de mí. No me volteé. No hizo falta. Sabía que no era nadie de la casa. Era como si ese objeto fuera un ancla, un pedazo físico de aquello que ahora vivía con nosotros. Lo dejé ahí y salí corriendo. Pensé en contarle todo a mi mamá, pero me detuve. Algo dentro de mí decía que si lo hacía, eso ganaría más fuerza. Así que decidí guardar silencio. Era un peso solitario, pero mío, y quizá merecía cargarlo. Desde entonces, empecé a evitar la casa tanto como pude. Pasaba más tiempo en el restaurante. Inventaba tareas en la calle. Cada vez que regresaba, sentía que los ojos de la casa me seguían, como si estuviera viva, como si estuviera esperando que hiciera algo, o quizá que deshiciera algo. Hasta hoy no sé si había forma de volver atrás. Nunca más vi al hombre del sombrero. Nunca más tocaron a la puerta. La casa sigue en pie. Los negocios siguen funcionando, pero nada es como antes. Vivimos, comemos, dormimos, pero es como si estuviéramos en un sueño donde fingimos que nada pasó. De vez en cuando, todavía escucho pasos en la madrugada. Siento el aire ponerse frío, el olor dulce intensificarse, y cuando eso pasa, me quedo quieta, esperando que pase, porque aprendí que algunas decisiones no tienen vuelta atrás, y que, a veces, el precio por querer justicia demasiado es descubrir que hay fuerzas dispuestas a darlo todo, siempre que se lleven algo a cambio. Y lo más aterrador es no saber exactamente qué fue lo que se llevó, porque, en el fondo, sospecho que fue algo más que la calma de nuestra casa. Quizá fue nuestra paz, o nuestra alma. Quizá fui yo. Me llamo Romeu, y lo que voy a contarles sucedió en 2017, aquí mismo en Guadalajara, en la colonia donde todavía vivo, a pesar de todo. En ese entonces, yo tenía 33 años y llevaba 5 casado con Brenda. Compramos la casa justo después de casarnos, con mucho esfuerzo, un crédito bancario, apoyo de sus papás. Ya saben, el sueño de cualquier pareja joven. Era una casa sencilla, de una planta,
con 3 cuartos, un patio con un árbol de guayaba al fondo y una fachada con unos azulejos antiguos que Brenda se empeñó en conservar. Siempre decía que eso le daba personalidad. A mí la verdad me parecían feos, pero si a ella le gustaban, se quedaban. Yo trabajaba en una empresa de mantenimiento eléctrico cerca del centro. Brenda era maestra de primaria en una escuelita ahí en la misma colonia. Nuestra rutina era tranquila. Ella salía temprano, regresaba como a las 4, preparaba algo de comer, regaba las plantas y yo llegaba tipo 6. Los sábados íbamos al tianguis de Santa Tere. Comíamos tamales en una esquina de Vallarta y en la noche veíamos alguna serie en la sala con la ventana abierta para que entrara el airecito fresco. Durante los primeros 5 años en esa casa nunca pasó nada raro, nada. Ni ruidos, ni luces fallando, ni cuentos raros de los vecinos. Era una calle tranquila, con casas viejas pero bien cuidadas. Hasta los perros de los vecinos eran educados. Vivíamos bien. Pero fue más o menos en septiembre de 2017 que todo empezó. Y me di cuenta de que la cosa era seria cuando ya era demasiado tarde. Al principio pensé que era cosa mía. Empecé a notar que, por las madrugadas, cuando me despertaba para ir al baño o tomar agua, la casa sonaba diferente. Un sonido que no sabía describir. Era como si el aire latiera. Algo así como un hu, bien grave, casi imperceptible, como una respiración ahogada saliendo de las paredes. Solo se escuchaba cuando todo estaba en completo silencio, y duraba pocos segundos. Al día siguiente, ya pensaba que me lo había imaginado. Se lo comenté a Brenda, medio en broma, diciéndole que a lo mejor había aire atrapado en las tuberías o algo así. Ella me dijo que no había oído nada, pero después de unos días comenzó a preguntarme si también sentía el aire más pesado dentro de la casa, sobre todo en las noches. Y sí, el ambiente se sentía sofocado, aunque afuera estuviera fresco. Empezamos a dormir con la ventana abierta, pero no ayudaba mucho. Era un calor raro, como si el aire fuera más denso, como si lo estuvieran jalando y soltando en ciclos. Fue entonces cuando ella me comentó, como con pena, que sentía que la casa estaba viva. Dijo que los cuartos tenían un ritmo, un latido, y que a veces parecía que la casa respiraba con ella, que cuando ella inhalaba, las paredes crujían, y cuando exhalaba el piso tronaba. Yo me reí. Pensé que era su imaginación. Le dije que seguramente era la humedad o que los materiales se estaban dilatando por el calor. Cosas normales en casas viejas. Pero lo que empezó como una broma, pronto se volvió incomodidad. Las lámparas empezaron a parpadear. No como cuando el foco ya se va a fundir. Era un parpadeo con ritmo, casi como si siguiera un reloj. Siempre a la misma hora. Poquito después de las 3 de la mañana y otra vez cerca de las 6 de la tarde. Hasta apunté los horarios. Era tan preciso que llegué a pensar que algún vecino estaba usando una máquina que interfería con la red. Como técnico, revisé todo. Cambié contactos, revisé el panel eléctrico, incluso puse un voltímetro en el pasillo, y no encontré nada anormal, al menos no en lo técnico. Después empecé a despertar más cansado de lo que me había dormido, y Brenda también. Me decía que su sueño se sentía pesado, como si despertara de algo espeso. Había días que amanecía con unas ojeras profundas, sin recordar si había soñado o no. Dejó de dormir siestas y poco a poco dejó de leer en el cuarto antes de dormir, que era algo que siempre hacía. Decía que escuchaba pequeños golpecitos dentro del closet, como si alguien tocara suave desde adentro. Pensé que podrían ser ratones o termitas. Revisé bien y no encontré señales de nada. Con el paso de las semanas, me dijo que ya no se sentía sola en la casa, incluso cuando yo no estaba. Y no era que sintiera una presencia específica. Era como si la casa misma estuviera ahí, presente, como algo vivo. Me dijo, ya con un tono más serio, que sentía que la casa la observaba a través de las paredes. En ese momento, todavía trataba de racionalizarlo. El calor, el estrés del trabajo, alguna tensión entre nosotros. No pensé que fuera más que una racha difícil, pero en el fondo yo también ya estaba notando cosas.
aunque no quería admitirlo. Seguía escuchando ese mismo suspiro grave en la madrugada, siempre con el mismo ritmo. Una noche sentí cómo el colchón se hundía a su lado, aunque ella no se hubiera movido, y la lámpara de la sala empezó a encenderse sola, siempre a las 6 de la tarde, como si fuera parte de una rutina programada de la casa. Entonces empecé a fijarme más. Tomé nota de los horarios, medí la temperatura, revisé enchufes. Me di cuenta de que los fenómenos seguían un patrón, una especie de ciclo respiratorio, una expansión, una contracción, siempre en los mismos momentos, siempre en los mismos espacios. Un día, Brenda me dijo en voz baja, con una mirada que no le había visto antes, que la casa estaba despertando, que algo dentro de ella se movía cuando estábamos en silencio, y que sentía que eso, lo que fuera, quería algo de ella. No quise demostrarlo, pero esa frase me heló. La casa, que había sido nuestro refugio, nuestro hogar, empezó a sentirse como otra cosa, algo extraño, casi orgánico. Y fue ahí cuando todo empezó a cambiar, de verdad. El cambio en Brenda fue más rápido de lo que esperaba. En cosa de 2 semanas parecía otra persona. Pasaba más tiempo en silencio, mirando por la ventana de la cocina como si estuviera esperando algo. Las ojeras se le hicieron más marcadas y su cuerpo, que siempre había sido fuerte y sano, empezó a verse delgado, apagado. Se quejaba de cansancio todo el tiempo. Decía que se despertaba sintiendo el cuerpo pesado, como si hubiera corrido una maratón mientras dormía. Intenté convencerla de que fuéramos con un doctor, pero ella insistía en que no era una enfermedad. Afirmaba, con una calma que me incomodaba, que la casa estaba alimentándose de su presencia, succionando su energía. Decía que lo sentía sobre todo cuando se quedaba sola. Según ella, el aire dentro de la casa se volvía más espeso, más caliente, como si algo estuviera vivo y respirando junto con ella. No quise discutir, pero confieso que eso ya me tenía muy mal. Yo también empecé a evitar pasar mucho tiempo en la recámara. Había algo en esa parte de la casa que me inquietaba, sobre todo en el pasillo que llevaba hacia allá. Había un punto, justo entre el baño y el último cuarto, donde antes tenía mi pequeño estudio, en el que el aire parecía vibrar. Literalmente, como si las paredes latieran muy leve, casi sin que se notara. Pensé que me estaba volviendo loco. Una noche incluso pegué la frente a la pared solo para comprobar. Y sí, había una vibración casi imperceptible, suave pero constante, como un músculo tenso bajo la piel. A partir de ahí empecé un tipo de diario con anotaciones técnicas, horarios, fluctuaciones de voltaje, temperatura, ruidos. Incluso instalé sensores de movimiento y un voltímetro con registro continuo. No sabía exactamente qué buscaba, pero necesitaba tener algo objetivo, pero lo que los aparatos registraban solo hacía que todo empeorara. El patrón era claro. Todos los días, alrededor de las 3 de la mañana y otra vez como a las 6 de la tarde, había picos de oscilación eléctrica que coincidían con cambios de temperatura. Subía de 22 a 27 grados en cuestión de segundos y luego bajaba de nuevo. Eso, aunque las ventanas estuvieran abiertas y el clima afuera no cambiara. Yo ya sabía que eso no era normal. Y lo más raro, los picos más intensos sucedían cuando Brenda estaba sola en casa. Ella empezó a evitar ciertos cuartos. Decía que el estudio estaba respirando demasiado, que sentía el aire entrar y salir como si el cuarto tuviera pulmones. Pasaba más tiempo en la terraza, incluso con sol fuerte. Le preguntaba qué pasaba y ella repetía que la casa estaba despertando, que ya no solo la observaba, sino que intentaba envolverla, como si quisiera fusionar su cuerpo con el de ella. Eso me hizo entrar en pánico. Una noche, después de que ella se quedara dormida en el sillón, me senté solo en el pasillo y me quedé en completo silencio por varios minutos. De pronto, escuché ese mismo sonido que llevaba semanas escuchando, un crujido lento y húmedo desde el techo, seguido por una serie de quejidos en ritmo constante, como si la casa estuviera inhalando. Y cuando Brenda se movió en el sillón, soltando un suspiro, la casa crujió de nuevo,
como si exhalara con ella. Me levanté en ese mismo momento. Sentí el pecho apretado, no por cansancio, sino por una angustia muda que parecía salir del piso. Fui a la cocina por agua y noté que el refrigerador se había detenido. El reloj de la pared estaba congelado en 3:06. Miré alrededor y noté que ningún enchufe funcionaba, ni el del microondas. Fui al panel eléctrico y todo estaba normal. Quise ignorarlo, racionalizarlo, seguir con la vida. Pero cada día que pasaba, Brenda se apagaba un poco más. No lloraba, no se quejaba, solo se callaba. Dijo que ya no le encontraba sentido salir de casa. Y cuando le pregunté por qué, me dijo que sentía que la casa ya se había acostumbrado a ella, que ahora era parte de eso, que huir no serviría de nada. Yo ya no sabía qué hacer. Empecé a dormir en el sofá, dejando la recámara para ella. Sentía que estando más lejos de ese pasillo maldito, la casa me afectaba menos. A veces despertaba con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad de la cocina, sin hacer ruido, sin moverse. Una sensación helada, como si humedad y calor se mezclaran en el aire. Algo que no era natural. Los fines de semana empecé a evitar quedarme en casa. Salía a caminar por el centro, me sentaba en una banca frente al templo expiatorio, sin hacer nada, solo pensando. Me sentía culpable por dejarla ahí, pero estar cerca de ella o de la casa me asfixiaba. Una noche volví más tarde de lo normal. La casa estaba a oscuras, demasiado silenciosa, y al entrar, lo primero que noté fue el olor. Un olor caliente, orgánico, parecido al de trapo húmedo dejado al sol. Al fondo de la sala estaba Brenda, sentada, con los ojos abiertos mirando la pared. Le pregunté qué hacía ahí y respondió con voz tranquila que estaba esperando a que la casa terminara de respirar, que ese día había sentido el ritmo alinearse por completo con el de ella. En ese momento, entendí que ella realmente creía en todo eso, que ya no veía la casa como un espacio, sino como algo vivo, y peor, como parte de sí misma. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la silla de la cocina hasta que amaneció, escuchando el sonido de las paredes crujiendo en un ritmo cada vez más constante, como si lo que estuviera ahí se estuviera volviendo más fuerte, más seguro de sí. Fue ahí cuando empecé a pensar que, si no salíamos pronto de esa casa, algo dentro de ella terminaría por devorarnos por completo, o al menos a ella. Decidí que ya no podía seguir ignorándolo, aunque no pudiera explicarlo, aunque no tuviera certeza de nada. Algo en esa casa nos estaba drenando. Más aún, estaba drenando a Brenda. Y si ella no quería irse por su cuenta, entonces yo tendría que tomar una decisión por los dos. Empecé a buscar lugares en renta. Cosas sencillas, solo para pasar un tiempo fuera y ver si la situación mejoraba. Visité 2 departamentos pequeños cerca de la estación Juárez. Hablé con un compañero del trabajo sobre un cuarto que tenía su mamá en el patio trasero. Nada seguro aún, pero necesitaba una alternativa, un plan para escapar, aunque fuera improvisado. Mientras tanto, seguía monitoreando los sensores y anotando todo, y fue durante ese proceso que noté algo aún más perturbador. El ritmo de la casa se estaba ajustando al de Brenda. En los gráficos, las fluctuaciones de temperatura y electricidad empezaban a coincidir con sus ciclos de sueño. Los días en que ella dormía más profundamente, los picos eran más fuertes. Cuando estaba despierta o inquieta, todo era más irregular. Era como si la casa la estuviera imitando o reaccionando directamente a su estado emocional. Eso me dio la certeza de que no era casualidad. Aquello no era una casa embrujada en el sentido clásico. No había figuras, ni apariciones, ni voces en la oscuridad. Era algo vivo, algo que se comportaba como un organismo y que había elegido a Brenda como el centro, el foco, la fuente. Intenté convencerla de salir. Le dije que necesitábamos aire, un descanso, que podíamos pasar unos días en casa de mi hermana, en Zapopan, pero siempre respondía con esa serenidad extraña. Decía que la casa ya la conocía, que ya no se sentía bien fuera de ahí.
y que si intentaba salir sentiría que dejaba una parte de ella misma atrás. Eso me helaba, no solo por lo que decía, sino por cómo lo decía, sin emoción, como si fuera una verdad simple, como decir que olvidaste las llaves. Hasta sus movimientos eran distintos, más lentos, como si su cuerpo pesara más. Sus ojos estaban apagados. No se veía triste, solo desconectada. Esa semana reuní valor y coloqué una cámara con sensor de movimiento en el pasillo. Era discreta, escondida detrás de una repisa, apuntando directo a la recámara. Quería entender qué pasaba durante la noche, mientras ella dormía. Revisé el equipo 3 veces. Probé la alimentación, los cables, la memoria, lo dejé grabando. A la mañana siguiente, mientras Brenda se bañaba, me senté frente a la computadora y empecé a revisar las grabaciones. Al principio, nada fuera de lo común. Ella se acuesta, apaga la luz, se acomoda de lado. Pero alrededor de las 3:09 de la madrugada, la cámara captó algo que me heló la sangre. La imagen mostraba el pasillo oscureciéndose, como si una sombra se apoderara del espacio, aunque la luz del sensor aún estuviera encendida. El aire parecía distorsionado. No era una figura ni una silueta, era el entorno mismo el que se contraía, como si la cámara estuviera grabando bajo el agua. Las paredes se curvaban levemente, el piso parecía ondular al ritmo de su respiración, y lo peor, cuando ella exhalaba, la pared del lado izquierdo se inflaba ligeramente, como si absorbiera ese aire. El video duró menos de 2 minutos. Al final, todo volvía a la normalidad, y la cámara dejaba de grabar sola, como si reconociera que el movimiento había terminado. Me quedé paralizado. Eso no podía ser un efecto visual, ni interferencia. Era algo físico que estaba ocurriendo ahí. De alguna forma, la casa estaba respondiendo al cuerpo de mi esposa. Me tomó horas procesarlo. Pensé en mostrárselo, pero me detuve. Sabía lo que diría, que eso era prueba de que, por fin, estaban en armonía. Esa noche me encerré en la sala. Empujé el sofá contra la puerta, apagué todas las luces y me quedé sentado con una linterna en la mano y el teléfono en la otra. Quería salir de ahí, pero no podía. Era como si algo me retuviera, no físicamente, sino desde adentro. Una parte de mí aún intentaba buscarle lógica, otra parte solo tenía miedo, y entonces vino lo peor. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un chasquido seco en el techo, seguido de un crujido bajo y constante. La sala comenzó a sentirse caliente, sofocante. La linterna parpadeó. Cuando volvió a encender, vi la cortina moverse, no como si el viento la empujara, sino como si alguien respirara a través de ella. Un vaivén suave, rítmico, como un diafragma gigante expandiéndose y contrayéndose. Me acerqué a la puerta del pasillo y pegué el oído. No escuché pasos ni sonidos humanos. Lo que oí fue el sonido de 2 cuerpos respirando al mismo tiempo, y yo sabía que uno de ellos era el de Brenda. Quise gritar, quise salir corriendo, pero me quedé paralizado por minutos. Lo único que pude hacer fue apagar la linterna y quedarme quieto, esperando que todo pasara. A la mañana siguiente, encontré a Brenda en la cocina, tomando té como si nada. Dijo que había dormido bien, que se sentía más ligera, que por primera vez en meses había soñado que estaba dentro de la casa, pero no como persona. Decía que era parte de la estructura, que veía a través de las ventanas, que escuchaba por las tuberías. No le respondí, solo asentí con la cabeza, y ahí, en ese instante, entendí que la estaba perdiendo. O tal vez que ya la había perdido. Y fue entonces que empecé a prepararme para irme, solo si era necesario. La semana siguiente tomé una decisión definitiva. Me iba a ir de esa casa. No sabía cómo, ni exactamente a dónde, pero sabía que si me quedaba, iba a terminar como Brenda. O peor. No era solo cansancio. Era como si la casa nos estuviera colonizando por dentro, succionando nuestras voluntades, apagando nuestros impulsos. Me sentía anestesiado, con los pensamientos lentos, como si algo bloqueara mi mente cada vez que intentaba reaccionar.
Empecé a guardar algo de ropa en una mochila. Cosas básicas, camisas, documentos, la cartera. No le dije nada a ella. Sabía que si lo mencionaba, me iba a mirar con esa calma que da miedo, como si estuviera exagerando, y todo perdería sentido. Tenía que hacerlo rápido, antes de perder lo poco de impulso que me quedaba. Fue un viernes. Esperé a que se durmiera. Apagué todas las luces y fui hasta la puerta principal con la mochila al hombro. Cuando agarré la perilla, sentí que la piel de la mano se me erizaba. El metal estaba tibio, demasiado caliente para la hora. Intenté girar la llave, pero algo parecía trabado desde adentro. Era como si la cerradura estuviera atascada. Forcé un poco, pero escuché un crujido seco que vino de la madera. No seguí. Un miedo irracional me hizo retroceder. Regresé despacio a la sala, me senté en el sofá, temblando. Toda la casa parecía en silencio absoluto, pero era un silencio distinto. Un silencio que escuchaba. No sé cómo explicarlo mejor. Era como si, en ese momento, la casa me estuviera poniendo atención. De repente, las paredes empezaron a crujir, no como antes, con chasquidos aislados. Ahora era continuo, como si algo se deslizara por dentro de la estructura. Fui al pasillo y vi que la luz estaba encendida, aunque estaba seguro de haberla apagado. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Vi a Brenda acostada, de espaldas, inmóvil. Me acerqué con cuidado y, antes de decir algo, noté que su respiración estaba perfectamente sincronizada con los crujidos de la casa. No sé explicar cómo lo supe, pero era como si la casa respirara con ella, al mismo ritmo. Las vigas tronaban cuando ella inhalaba, el suelo crujía cuando exhalaba. Un ciclo perfecto, orgánico. Me quedé ahí parado, como hipnotizado. Parte de mí sentía un miedo terrible. Otra parte quería acostarse junto a ella y simplemente dejarse llevar, dejar de resistir, aceptarlo. Pero algo me sacó de ese trance. Un sonido, un clic suave que venía del pasillo. La cámara. Corrí hacia la computadora. Abrí los archivos grabados la noche anterior. Revisé el video de las 3 de la mañana. Y ahí estaba. La misma distorsión en el aire, los mismos movimientos lentos, como pulsaciones de la pared absorbiendo el aire de Brenda. Pero esta vez, algo cambió. Por un segundo, ni más de 2 cuadros, apareció el reflejo de una figura en el espejo del pasillo. Una silueta, alta, delgada, como un cuerpo humano, pero sin rostro. Como si estuviera hecha del mismo material de la casa, de la pared. Como si se hubiera formado desde el techo y estuviera bajando, lentamente, hacia ella. Pausé. Volví a ponerlo. La imagen era real, estaba ahí. Y entonces entendí que tal vez no era solo la casa reaccionando a la presencia de ella. Tal vez había algo dentro de la casa, algo consciente, algo que quería absorber completamente a Brenda. O tal vez ya lo había hecho. Me levanté de la silla sin saber qué hacer. Me pasé las manos por la cara, temblando, con el corazón a 1000. Fui al cuarto y ella seguía ahí acostada, pero ya no se movía. Me acerqué más y noté que no respiraba, pero el cuarto seguía respirando. El mismo ritmo, la misma sincronía. Le toqué el brazo. Estaba tibio, los ojos abiertos, pero sin brillo, sin vida, pero sin señales de sufrimiento. Era como si se hubiera apagado. Llamé a una ambulancia. Después me senté en el sofá de la sala a esperar. Cuando llegaron los paramédicos, dijeron que el cuerpo no mostraba signos de trauma, ni de un paro cardíaco común. Estaban confundidos. Dijeron que parecía un desmayo profundo, pero sin respuesta neurológica. Se la llevaron para hacer estudios. Dijeron que estaba en estado vegetativo, que quizás no habría recuperación, que era como si la mente se hubiera apagado, pero el cuerpo siguiera funcionando. No conté nada. ¿Cómo hacerlo? Nadie me creería, ni yo podría explicarlo. Ella quedó internada, y yo seguí aquí. Intenté irme después, de verdad lo intenté, pero cada vez que cruzo la puerta, mi cuerpo se paraliza, el corazón se acelera, las manos sudan.
Es como si una parte de mí estuviera atada a la estructura, al techo, a las paredes. Ya intenté dormir fuera, pasar unos días lejos, pero no puedo. Me enfermo. Náuseas, fiebre, dolores de cabeza. Vuelvo y se me pasa. Los sensores siguen instalados. La respiración también. Solo cambió el ritmo. Ahora es otro. Más lento, más profundo, pero sigue ahí. A veces, por las noches, escucho pasos en el pasillo. Sé que ella no ha vuelto, lo sé, pero aún así la escucho. Tal vez todavía quede algo de ella aquí. O tal vez la casa ya esté tratando de sincronizarme a mí también. Y lo peor es que, poco a poco, lo estoy permitiendo. Porque es más fácil. Porque ya estoy cansado. Porque ya no sé dónde termina la casa y dónde empiezo yo. Buenas noches, comunidad. Me llamo Simón y ya casi son 5 años desde que todo comenzó. Nunca pensé que algo tan simple como hacer entregas por la noche pudiera cambiar mi vida así, pero creo que no tengo otra opción más que contar lo que pasó, aunque sea para intentar entender. Trabajo como repartidor de comida por aplicación en Guadalajara desde hace unos 8 años. Mi rutina siempre ha sido algo cansada, pero se podía llevar. Salía de la colonia donde vivo, cerca de Santa Tere, y hacía entregas hasta muy tarde, cuando las calles ya están vacías y el silencio se apodera de todo. A esas horas, el movimiento es raro, pero uno llega a conocer cada rincón de la ciudad, sobre todo lugares que mucha gente prefiere evitar después del atardecer. Uno de esos lugares es la antigua estación ferroviaria. Desde que empecé a trabajar, siempre pasaba cerca porque algunas entregas me tocaban justo por esa zona, que está medio abandonada, con rieles oxidados y edificios viejos. La gente dice que ahí no es seguro, pero yo nunca pensé que hubiera peligro. Solo un lugar olvidado, medio fantasma, donde el viento arrastra el sonido de los árboles y el polvo parece detenido en el tiempo. Fue como hace 2 años trabajando por la noche, cuando empecé a notar algo extraño. Una madrugada, justo después de entregar un pedido, regresaba a mi moto y vi a una mujer parada junto a las vías. Vestía algo que a primera vista parecía un hábito de monja. La tela blanca y el velo oscuro destacaban en la oscuridad, y ella no se movía. Solo miraba hacia la línea del tren que ya no pasa. Al principio pensé que era una broma de alguien, tal vez un disfraz para una fiesta o algo así. O quizá alguna señora del barrio cuidando las flores, porque cerca había unas casitas y una capilla vieja. Pero la mujer estaba ahí, casi todas las noches, en horarios diferentes. No era como una persona normal. Parecía no darse cuenta de nadie. No respondía a nada. Solo estaba ahí inmóvil. Eso me incomodaba, pero trataba de no prestar mucha atención. Al fin y al cabo, tenía que hacer mi trabajo y seguir adelante. Con el tiempo, empecé a sentirme un poco perturbado. Cada vez que pasaba cerca de la estación buscaba con la mirada, y ahí estaba, la monja. A veces parecía que desaparecía cuando la miraba de cerca, o que se iba demasiado rápido para entender bien. Mi cuerpo se ponía tenso, el corazón se aceleraba, pero me decía a mí mismo que era solo imaginación. Sin embargo, esas noches se volvieron más pesadas. No podía explicarlo, pero sentía una presencia cuando estaba cerca de las vías, como si un peso invisible me apretara el pecho, o un frío que no venía del viento. Empecé a evitar pasar por ahí solo. La sensación era extraña, como si me faltara el aire. A veces hasta me temblaba el cuerpo sin razón, pero tenía que trabajar, así que no podía huir. La monja parecía observarme sin verme, y eso me daba miedo, aunque no supiera exactamente por qué. Era como si esa figura fuera una sombra pegada a mis noches, un recuerdo que no me soltaba. Incluso cuando estaba en casa, en la seguridad de mi cuarto, la imagen volvía a mí. El vestido blanco, el velo oscuro, los ojos vacíos. Y eso era solo el comienzo. En los días que siguieron, la presencia de esa monja en las vías se volvió cada vez más difícil de ignorar. Era como si algo dentro de mí quedara pegado a esa imagen,
un peso que apretaba el pecho cada vez que pasaba cerca de la estación. La curiosidad mezclada con miedo empezó a crecer, y una noche, aunque estaba cansado, algo me empujó a seguir a esa figura. Ahí estaba ella, inmóvil, exactamente en el mismo lugar, como si me estuviera esperando. Seguí las vías despacio, tratando de no perderla de vista, aunque a veces parecía desaparecer entre las sombras de los árboles. La respiración se me aceleró y un frío intenso me recorrió la espalda. Era un miedo diferente, no el miedo de ser asaltado o de algún peligro en la calle, sino una sensación que venía desde adentro, una angustia que parecía querer tragarme. Mientras caminaba detrás de ella, el mundo a mi alrededor parecía alejarse, el ruido de la ciudad desaparecía, las luces se apagaban y solo quedábamos esa figura y yo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía recordar cómo había llegado hasta ahí y peor aún, no podía recordar cómo volví a casa esa noche. La memoria estaba fragmentada, como si un agujero negro se hubiera tragado los momentos entre el camino y mi cuarto. Desperté a la mañana siguiente con la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. La cabeza estaba confusa, las imágenes de lo que pasó se escapaban cada vez que intentaba atraparlas. Empecé a preguntarme si había sido real, o si solo había sido un sueño o producto del cansancio acumulado, pero la inquietud no me dejaba olvidar. Con el paso de los días, el vacío en la memoria y la confusión aumentaron. Por la noche, al llegar a casa, empecé a escuchar susurros, voces femeninas, bajas, casi inaudibles, que parecían llamar mi nombre. No eran palabras claras, sino sonidos desconectados que me ponían en alerta y aceleraban mi corazón. Nadie más las oía, y cuando traté de contarle a algunas personas, me dijeron que podía ser estrés o imaginación. Las noches se hicieron más largas y pesadas. Trataba de dormir, pero sentía su presencia en mi cuarto, un peso invisible que oprimía mi pecho. La voz femenina me acompañaba, a veces murmurando palabras en un idioma que no entendía, algo parecido al latín, quizás antiguas oraciones. La duda empezó a consumirme. ¿Estaré volviéndome loco? ¿O habrá algo más ahí, algo que no puedo explicar? Decidí buscar ayuda. Fui con un psiquiatra, quien me recomendó un tratamiento con medicamentos para la ansiedad y el insomnio. Los primeros días parecieron mejorar, pero poco a poco el efecto pasó, y los susurros volvieron, más frecuentes e insistentes. La sensación de ser observado ya no me dejaba en paz. No sabía si la monja era un fantasma, un alma en pena, o simplemente una creación de mi mente cansada. El miedo se volvió una compañera constante, una mezcla de duda y terror que me consumía poco a poco. Y lo más aterrador era no tener respuestas, no saber hacia dónde iba todo eso. Aún así, seguía con mi trabajo, recorriendo las calles de Guadalajara, tratando de parecer normal para los demás, mientras dentro de mí la sombra de esa monja me acompañaba a cada paso. La confusión dentro de mi cabeza empezó a tomar formas más claras, pero al mismo tiempo más perturbadoras. Los lapsos de memoria ya no eran solo olvidos. Llegaba a pasar minutos sin saber dónde estaba o qué estaba haciendo. A veces despertaba en medio de la noche sudando frío, con la sensación de haber escuchado pasos en el pasillo, pero cuando encendía la luz no encontraba nada. Esas voces femeninas, que antes eran solo susurros, comenzaron a invadir mis pensamientos durante el día. Era como si una presencia invisible estuviera pegada a mí todo el tiempo, murmurando palabras que no lograba entender, pero que me llenaban de angustia. No sabía si eran oraciones, maldiciones o solo sonidos sin sentido, pero el efecto era el mismo: ansiedad, miedo y un deseo desesperado de escapar de ahí. Empecé a observar cada sombra, cada sonido extraño en la casa, y hasta los ruidos normales me parecían amenazantes. El cuarto, que antes era mi refugio, se volvió un lugar inquietante, donde sentía el peso de esa monja invisible. La cama parecía demasiado pequeña para contener el miedo que crecía dentro de mí. En el trabajo, mi concentración cayó mucho. Olvidaba rutas, perdía tiempo en entregas sencillas y varias veces estuve a punto de tener accidentes.
Algunos compañeros comentaron que parecía distraído, demasiado cansado y que tal vez necesitaba un descanso. Pero yo sentía que era algo más grande, algo de lo que no podía simplemente tomar vacaciones. El psiquiatra aumentó la dosis de los medicamentos, intentó otras combinaciones, pero nada parecía funcionar. Ni siquiera los tratamientos nocturnos con técnicas de relajación y meditación lograban callar los susurros dentro de mi cabeza. Quedé atrapado en un ciclo de miedo y agotamiento, sin poder apagar esa presencia que me perseguía. En algunas noches, la voz de la monja parecía más cerca, casi como si estuviera a mi lado. En otras, sentía que sus ojos invisibles me observaban desde la oscuridad, aunque me esforzara por no pensar en ella. Ya no sabía qué era real y qué era producto de mi mente cansada y asustada. La línea entre lo que veía y sentía y lo que podría ser un delirio comenzó a borrarse. Lo que antes era solo una figura lejana en las vías se convirtió en una sombra constante, un tormento que no me dejaba vivir. Cada día que pasaba, la duda crecía. ¿Será que esa monja era realmente un fantasma atrapado en ese lugar? ¿O todo no era más que una pesadilla que mi mente cansada insistía en crear? No tenía respuestas, solo la certeza de que algo estaba profundamente mal. Los meses pasaron y esa presencia parecía estar cada vez más arraigada en mi vida. Aunque seguía el tratamiento psiquiátrico y tomaba los medicamentos, la sensación de que algo me observaba no disminuía. El médico insistía en que debía continuar, que era ansiedad, estrés o algún trastorno, pero por dentro sabía que esa explicación nunca se acercaba a lo que realmente sentía. Era algo más antiguo, algo que parecía no querer dejarme en paz. Intentaba seguir con mi día a día, pero todo parecía cargado de una tensión que no podía explicar. El simple hecho de pasar cerca de la antigua estación me hacía estremecer por completo, y aún lejos de ahí, la imagen de la monja aparecía en los rincones oscuros de mi mente. Ya no era solo miedo, era como si una sombra se hubiera instalado dentro de mí, consumiendo mi tranquilidad. Empecé a buscar historias y relatos sobre ese lugar, conversando con vecinos antiguos y leyendo sobre accidentes y sucesos misteriosos que rodeaban la estación. Descubrí que hace muchos años, una joven monja desapareció misteriosamente después de un accidente con un tren. Algunos decían que nunca la encontraron y que su alma estaba atrapada ahí, vagando por las vías abandonadas. Para muchos, solo una leyenda urbana. Para mí, un fragmento de verdad que sentía pero no podía probar. Las voces en casa continuaban. A veces eran casi imperceptibles, como un susurro que crees que imaginaste. Otras tan claras que casi podía jurar que alguien hablaba muy cerca de mi oído. Palabras en latín, oraciones incompletas, sonidos sin sentido, pero siempre esa voz femenina, paciente e insistente. Intentaba ignorarlas, pero el efecto era el contrario. Cuanto más resistía, más fuertes se volvían los susurros y la sensación de una presencia invisible. Mi cuerpo reaccionaba como si estuviera en alerta constante. El sueño era raro y fragmentado, y cuando finalmente lograba dormir, los sueños estaban llenos de esa figura. El vestido blanco, el velo oscuro, los ojos vacíos que parecían perforar el alma. Despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, intentando entender qué era real y qué pesadilla. Poco a poco me fui alejando de las personas. Amigos y familiares notaron el cambio, pero yo no podía explicar lo que pasaba. No era solo cansancio o estrés, era algo que superaba lo que podía controlar. Mi trabajo sufría, mi mente siempre distraída, y la angustia me consumía. Una noche decidí pasar por la estación a propósito, aunque el miedo me apretara el pecho. Quería, de alguna forma, enfrentar aquello que me aterrorizaba. Cuando llegué, el silencio era casi absoluto y el aire frío parecía cortar la piel. Miré hacia las vías donde la monja solía aparecer, pero no había nada. Aún así, sentí su presencia, como si estuviera justo detrás de mí. Fue entonces cuando escuché un susurro claro, una palabra que no pude entender, pero que me paralizó. No estaba seguro si estaba ahí o si mi mente me jugaba una mala pasada.
pero la sensación de que esa sombra me esperaba era demasiado real para ignorarla. Desde entonces, ya no puedo mirar ese lugar de la misma manera. A veces me pregunto si fui marcado por algo sin explicación, si esa monja es un alma perdida, un fantasma atrapado en el tiempo, o simplemente una manifestación de mi propia mente cansada y asustada. No sé si algún día entenderé lo que pasó, y tal vez esa sea la peor parte, convivir con el miedo y la duda, sin respuestas, con la incómoda certeza de que algo más allá de la razón está ahí, esperando. La historia no tiene un final claro. La monja sigue ahí, en las sombras de las vías abandonadas, y yo sigo viviendo con esa presencia en el pecho, un misterio que tal vez nunca se resuelva,